Amigos, nuevamente bienvenidos a Coincidir. Soy Manuel Rubio y les doy la bienvenida al CIDIR Oaxaca. El invitado que tenemos hoy realmente para mí es un gusto y para ustedes también lo va a ser. Lo conozco desde hace casi 30 años, más o menos. Ingresamos más o menos en la misma temporada al CIDIR Oaxaca como profesores investigadores. Hemos compartido algunas actividades dentro del centro, algunos proyectos, pero sobre todo hemos sido amigos a lo largo de todo este tiempo y para mí es un gusto poder estar el día de hoy con él. Nuestro invitado es ingeniero geofísico por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de nuestro instituto. Hizo su maestría en geofísica de exploración en el CICESE, en Baja California. Es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor colegiado de nuestro centro y actualmente es nuestro director del CIDIR Oaxaca. O sea que estamos hoy con el jefe, el doctor Salvador Belmonte. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno. Fíjate que estaba yo leyendo parte de los trabajos que has dirigido y hay palabras que se repiten muchísimo y te las voy a decir: hídrico, hidrodinámica, hidrogeoquímica, acuífero. Y de repente veo en tus trabajos que se brinca a metabolismo sociocultural y a disposición de pago por servicios. Platícanos, doctor Belmonte, ¿a qué te dedicas? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de responder a estas preguntas. Bien, el término hídrico significa agua. Finalmente, cuando hablamos de hidrogeología, hidrogeoquímica, por ejemplo, es la química del agua. Cuando hablamos de ciclo hidrológico, quiere decir obviamente todas las fases por las que pasa el agua, estado sólido, estado líquido, gaseoso, depende de la fase física en la que se encuentra. Okay. Entonces, nuestro perfil es eso, nuestro objetivo de estudio es el estudiar el agua que se encuentra en el subsuelo. Okay. Y eso es un acuífero. Ah, bien, bien. Pero ¿por qué ese cambio a metabolismo sociocultural que tienes en uno de tus trabajos y algunos estudios sobre disposición de pago por servicio de acuífero? ¿Están en alguno de los trabajos de tus muchachos? Sí, lo que pasa es que el agua ocurre y tiene todas las interacciones en una cuenca. Entonces, en esa cuenca, obviamente, se convive con ecosistemas, con la gente, con comunidades. Entonces, finalmente, el objetivo es llevarles agua a la comunidad, a la gente, que tenga un beneficio. Por eso ahí va esa parte, que es algo cambiante, que es dinámico, que puede llegar a un dado en calidad y en cantidad a las comunidades para las que trabajamos. Entonces, eso tiene que ver con la parte hidrosocial. ¿Por qué? Porque un componente importante de toda esa alteración del ciclo hidrológico tiene que ver con la parte social que antes no se consideraba. Entonces ahora es muy importante para poder entender toda la fenomenología, todo lo que ocurre con el agua desde su precipitación, obviamente todo lo que es el ciclo y su contaminación, que es un problema muy grave. Gracias, Salvador. Ahorita vamos a regresar con eso, pero antes quiero Salvador, hacerte otras preguntas. ¿Tú de dónde eres, Salvador? Yo soy de una comunidad ubicada en la Sierra Norte que se llama San Pedro Nolasco, pertenece al municipio de Santiago Jiacuy, distrito de Ixtlán. Ay, ¿ahí pasaste tu infancia? Sí, yo estuve ahí hasta los 10, 11 años. Ahí estudié la primaria, antes no había kinder, entonces ahí estuvimos 11 años en la Sierra Norte. Para los amigos que no ubican dónde está San Pedro y Jiacuy, es una zona de la sierra muy bonita, muy cerca, bueno, relativamente cerca de la ciudad, más o menos una hora, hora y media, 2 horas. 2 horas. Pero si vienen a Oaxaca, la verdad es una zona que deben de conocer. Ahí pasaste tu infancia y después, Salvador, ¿veniste a la ciudad de Oaxaca? Sí, después, bueno, ahí estudié la primaria, después yo tenía familia, hermanos, que vivían allá en la Ciudad de México. Entonces yo salto de la Sierra Norte a la Ciudad de México. Entonces yo ahí estudio la secundaria, Ajá. lo que es ahora el Palacio Legislativo, ahí está una secundaria que es la 112, Metro San Lázaro para ubicarnos.
y pues entro a la No me vocacional. digas, ¿ayer era secundaria? Sí, lo que es enfrente del Metro San Lázaro está el Palacio Legislativo. Sí, sí. Ahí era una secundaria. Era la 112, yo en esa estudié. Después entramos a la vocacional 10, que ahora se llama CECIP, Ajá, sí. ubicada en Aragón, Ah, ya. en Aragón. Y luego a la ESIA, cuando todavía la ESIA se ofrecían las carreras de manera conjunta, o sea, en el mismo edificio, geología, topografía, petrolero y geofísica. Entonces yo me inclino por la geofísica. ¿En qué momento decides ser geofísico? Bueno, la zona de donde soy es una zona minera. Ah, ok, sí, De sí. hecho, ahí hay una minera que se llama Compañía Minera de Natividad, que ya existe, tiene ya cerca de 250 años de existencia. Entonces, cuando yo era niño veía, pues había una bonanza, había mucho trabajo para la gente. Llegó gente de varias partes de la República, de Chihuahua, de Zacatecas, de Pachuca, que eran los centros mineros, y siguen siendo centros mineros importantes del país, y gente local de varias comunidades que llegaron a trabajar. Llegó a haber cerca de 800 trabajadores en las épocas de los 70. Entonces, en esa época llegaban ingenieros también, ingenieros metalurgistas, ingenieros de minas, geólogos, que iban a hacer la exploración de las zonas mineras. Entonces, yo veía eso, con mi padre a veces los invitaba a la casa, y ahí practicaban que la geología del área, que las rocas sedimentarias, que minerales, y yo creo que de ahí fue que tuve el interés por inclinarme por una carrera de las ciencias de la Tierra. Bueno, deben de saber que ahorita si va uno a esa zona, uno pensaría, tiene una actividad forestal muy fuerte. Y Sí, ahorita pensaría uno que debería ser una vocación de la gente ser forestal. Pero sí es cierto, la actividad minera fue anterior a la forestal. sí, efectivamente, 250 años contra la forestal, que en los años 70, 80 80, se independiza de otra empresa de Tustepec, Papatux, sí. y ya las comunidades empezaron a gestionar sus propios recursos. Sí, actualmente la minería tiene una actividad muy baja. Pero entonces fue tu entorno el que, esas pláticas con los ingenieros, con la gente que venía a las minas, lo que te animó a estudiar geofísica, Sí, de hecho yo quería geología, porque es la palabra que todos tenemos. que se usaba, ¿no? O sea, de hecho geofísicos en esa época no había, o al menos no llegaban ahí a la sierra. Entonces, o ¿Qué sea, diferencia hay entre un geólogo y un geofísico? pues la geología estudia, digamos, la corteza, pero con métodos directos. Es decir, usa brújulas, usa equipos GPS ahora, la muestra directa de la roca, la analiza, la lleva a un microscopio, todo en la superficie. Y la geofísica usa equipos para medir propiedades físicas diversas, como la gravedad del subsuelo, el magnetismo, la conductividad eléctrica, y obtiene información del subsuelo y a partir de ahí infiere lo que hay debajo Ok. de nosotros. Entonces, pero son afines ambas. Oye, si no hubiera sido geofísico, ¿qué hubiera sido? Pues a mí me gustaba la electrónica. De hecho, un tío que es físico, trabajaba antes en la UNAM, igual me dijo, pues la electrónica es importante. Y sí me gusta, pero también la electrónica se aplica mucho en la geofísica, porque al final usamos equipos. Sí. Y al usar equipos, pues, hay componentes eléctricas, electrónicas, y ahora pues todo se va tendiendo a hacer a hacer lo mismo, pero ahora en tamaño más pequeño, ¿no? Entonces, creo que eso había sido mi otra opción. ¿Lo intentaste alguna vez, estudiar electrónica? Saqué ficha en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana para electrónica, pero ya no presenté el examen porque me había quedado antes en geofísica, Ah, ya. en el Politécnico. Oye, a ver, cuando tú llegas al Distrito Federal, para todos los que somos de esa generación, realmente llegar al Distrito Federal era un monstruo, era una ciudad enorme. Sí, fue complicado. De hecho, como se dice coloquialmente, bajado del cerro a Tamborazo, Sí. de la Sierra de la Ciudad de México. De hecho, en esa época yo tenía 6 años, una vez había venido a Oaxaca, no conocía realmente la ciudad. Entonces ya después de que estuve en México, en Ciudad de México, conocí Oaxaca. Entonces, pero sí, fue un choque cultural y familiar, 10 años, 11 años. Entonces, era la etapa que todavía dependes mucho de, pues sobre todo de la mamá. Sí. Entonces sí
sí, se sufría, estabas muy triste, querías comunicarte y era pues, con cartas. Si es una carta que tardaba como un mes en venir y un mes en regresar, entonces era muy complicado la comunicación, pero pues tuvimos que adaptarnos y sobrevivir. ¿Había telegrama? Telegrama, sí, se había. Sí. Para los muchachos que nos están viendo, creo que ni se imaginan que era una mandar una carta, pero sí las cartas duraban 15 días, un mes, Sí, fácil. y los telegramas era algo mucho más rápido, se transmitía por la línea de telégrafos, clave Morse y todo eso, pero se cobraba por palabras, ¿te acuerdas? Sí, sí, entonces también ese era otro punto, el costo. El costo, Entonces, sí. al haber pocos recursos, pues preferías la carta, ¿no? Que aunque tardara más tiempo, pero ahí te podías inclusive Extender, ¿no? extender más. Sí, sí. Oye, ¿con quién vivías en México? Porque te fuiste muy chico. Sí, yo llegué a vivir ahí con una de mis hermanas, Regina, después con otra que se llama María Elena, y también recuerdo a mis otras dos hermanas, Dolores y Lucila, eran 4 mujeres, y ellas son las que me apoyaron desde el inicio, ayudarme a ir a conocer las escuelas donde había que hacer para empezar las filas, ¿no? Para sacar las fichas. Luego presentar los exámenes de admisión y después pues, encauzarlos y ya poco a poco nos fuimos adaptando. Recuerdo que alguna vez me platicaste que trabajaste en una farmacia. Sí, de hecho mi hermana mayor, o 3 de ellos se dedicaron, más bien los 4, se dedicaron pues a las farmacias, tienen su negocio de farmacias. Entonces yo con ellos trabajaba los fines de semana, sábado y domingo, me hacía cargo de una de ellas igual me daban obviamente un estímulo, un recurso, con lo cual yo podía también continuar con mis gastos para seguir estudiando. Entonces, sí, pero sí, me dediqué un tiempo a la medicina. Está bien, está bien. Salvador, platícanos un poco de ti. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Pues mira, a mí me apasiona el convivir en la naturaleza. O Ah, sea, yo soy de una zona, pues sí, es una sierra, hay mucho es bosque, bosque. mucho bosque. Entonces tengo la fortuna de vivir ahora actualmente, bueno, cuando voy a la sierra, en un lugar que estoy a 40 metros de un río. Ok. Entonces, pues te metes entre el río, bueno, o cerca de la orilla del río, empieza ya el bosque, las cascaditas, o sea, es decir, el contacto con la naturaleza. Y todavía hay la fortuna de ver, pues además de las aves, logras ver en verdad todavía venados, ciervos. O sea, la gente afortunadamente ya ha disminuido el impacto sobre ellos y pues ha crecido las poblaciones. Entonces tú ya lo puedes ver. Eso es lo que estar como que de repente aislarte de toda De la ciudad, la digamos. ciudad e irte ahí a como descansar, a meditar. Digamos que eso es lo que te sorprende, eso te apasiona estar en la naturaleza. Pero ¿qué cosas hay en la vida que te sorprendan? Pues hay cosas para bien y para mal, Pues sí. ¿no? Entonces lo que me sorprende es, por ejemplo, el avance de la tecnología. Pues sí, finalmente ahorita estamos en este sitio porque hay ciencia, hubo alguien que hizo ciencia y tecnología Sí. para el sonido, la música, la fotografía, etcétera. Entonces me sorprende de manera positiva. Y lo que me sorprende también de manera negativa es que usando esas mismas tecnologías se usen para mal, ¿no? Por ejemplo, pues sí, desafortunadamente para, pues, desaparecer gente, etcétera, ¿no? O sea, como que son los contrastes. ¿Hay algo que te ponga triste? Sí, 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 pues sí, el abandono de la gente, de los niños, sobre todo los niños, quizá porque de alguna manera, a lo mejor recuerdo cosas de mi infancia, ¿no? Mi infancia tampoco fue fácil. Ajá. Había lo necesario, pero tampoco abundaban cosas. O sea, entonces, yo ahora cuando me toca salir a muchas comunidades que tengo la fortuna también de conocer muchísimas, más de 500 en el estado, pues cuando ves eso, ¿no? Ves pues la pobreza de la gente, claro, tienen y cierto, un gran corazón, como se dice, pero ver la desprotección en la que están, a veces las enfermedades, eso es lo que, pues sí, te pone, bueno, a menos a mí me pone triste. ¿Podríamos decir que también te enoja? Pues sí, 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 porque hay cosas que yo creo que sí se pudieran hacer, pero no, o a veces digo, también hay que involucrarnos, a veces no lo hacemos,
Entonces yo creo que ese abandono de alguna manera es lo que pues sí, te llega a molestar, enojar, ¿no? El, tú has hecho mucho trabajo de campo. Creo que eres del centro, de las gentes que más trabajo de campo ha hecho en, pues en comunidades, por así decirlo. Has de haber tenido 1000 anécdotas en todo este tiempo. ¿Recuerdas alguna en especial? Sí, pues relacionado con el tema que trabajo, por ejemplo, la gente nos llamaba y nos sigue llamando todavía aquí a la institución, al CIDIR, para hacer estudios de localización sitios para perforar pozos, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces nos tocó una vez aquí cerca de Miahuatlán, donde llegamos, pero la gente dice, yo quiero que me garanticen que va a haber agua. Entonces dijeron, mire, nosotros podemos garantizar, porque si bien cierto son estudios serios, pero hay cierta incertidumbre. Entonces ese día nos retuvieron, nos llegamos a salir ya hasta como a la medianoche, pero querían que les firmáramos, que nosotros les teníamos que asegurar que iba a haber agua, lo cual eso nadie lo puede hacer, ¿no? Y quien lo haga, pues es una irresponsabilidad. Eso es algo que sí dio y nos asustó porque pues es gente de carácter fuerte. Entonces teníamos miedo de que pues efectivamente no No saliéramos. nos dejaras. Sí. A ver, pero los amigos que no conocen, Miahuatlán es una zona seca y está difícil arriesgarse allá a asegurar que hay agua. Sí, ahí son zonas, desde el punto de vista geológico, pues son rocas calizas. Entonces ahí los pozos, y sí hay pozos que se han hecho, 300, 400 metros de profundidad, y ha habido casos en que sí ha habido, otros que han salido negativos, pero finalmente es parte de la misma exploración, que es algo similar a lo que ocurre en la industria del petróleo, Sí. ¿no? Entonces, mira, son zonas con potencialidades, hay probabilidades, pero nadie garantiza que va a haber. Digamos, está comprobado que de 10 pozos, 6 fracasan, 2 salen productores y 1 sale intermedio. Entonces, así es la exploración. Y en ese momento que estabas ahí con la gente de la comunidad, ¿cuál era tu sentimiento? No, pues de repente dice, ¿para qué estudié yo? Pero al final yo digo que es parte de, ya cuando le explicamos a la gente cuáles son los alcances, qué es lo que hacemos, cuál sería la ventaja de haber hecho el trabajo, entonces ya como que ya van entendiendo. Lo que pasa es que también había entre ellos conflictos. Ok. Había como que 2 grupos. Entonces unos que eran como más conciliadores, otros más radicales, pero finalmente hubo un acuerdo y ya después volvimos incluso otra vez a hacer otro trabajo en parte de sus zonas y con el tiempo se hizo una perforación que le tocó al gobierno apoyarles y afortunadamente salió positivo. Qué bueno, si no, no tendríamos directores, te estarías ahí. Oye, platícame de una anécdota, ahora sí que esa te la recuerdo. Hubo una vez unos sismos, nos pidieron algunos dictámenes en comunidades. ¿Y cómo estuvo la cosa? Te llevaron una comunidad a hacer un dictamen, pero ya no fueron por ti. Sí fue no recuerdo el año exactamente, pero fue creo el huracán Paulina. Sí, de ahí nos llevaron, sí, exactamente, en helicóptero aquí de la ciudad de Oaxaca a Sensontepec, que es Sierra Santa Sur. Cruz en Sontepec. Santa Cruz en Sontepec. Y ahí nos bajaron y dijeron, bueno, aquí hay que hacer una revisión de las casas, básicamente eran casas de la mayoría de adobe, la mayoría fueron, sí, se dañaron, cuarteaduras, y pues no sé, tanta que era la demanda, yo creo, de solicitud del gobierno, pues pasa un día y nos dijeron, venimos por ustedes dentro de 3 días. Pues nunca llegaron, no había comunicación y pues ahí tuve que salir como pude en aventones, hasta salir a Sola de Vega. Y a Sola de Vega, pues ya una camioneta creo que de CFE ya nos trajo aquí a la ciudad de Oaxaca. Pero además deben de considerar que es una zona bien agreste, es pura serranía y la comunicación era difícil en ese tiempo. Ahora ya hay muchas carreteras, pero en ese tiempo sí recuerdo que era... Sí, exacto. Ni teléfono ni nada de esas cosas. No, ni celular, nada. Nada. Salvador, ¿a quién te hubiera gustado conocer a ti? ¿Algún personaje Ajá. a nivel...? Híjole, pues hay gente, pues a mí me hubiera gustado como conocer a
Stephen Hawking, Ajá, por ejemplo, por toda la sí, inteligencia, la grandeza el aporte que hizo, ¿no? Gente físicamente con limitaciones, pero con un cerebro fabuloso, sí. ¿no? Entonces, gente como ellos, gente como él. Digo así, hay varios más, pero él en particular me hubiera gustado como conocer. ¿Cuál consideras tu peor metida de pata en la vida? Pues, ¿Has tenido metida de pata? pues sí, y, pues mira, yo no sé si sea mitad, pero yo que a veces la confianza, o sea, el confiar demasiado en alguien, Ah, ok, ok. pero no sé si puede llamarse mentira, pero algo así como que grave que yo ya he hecho desde mi punto de vista que ha tenido consecuencias negativas, ya sea familiares o de otro tipo, pues pienso que no. Que no. Digo, un amigo me decía, dice, el haberte casado, digo, pero Que no lo vean. que no lo vea. Eh, ¿Alguna vez fue problema para ti no haber sido guapo? No, yo creo que al contrario, porque no, dice que la suerte como es la suerte del... No sé, pero el feo la libra. Sí, no, en un momento, no. Ni chaparro, ni lacio, ni... Mm, no quiero ponerme, todos los compañeros que nos han hecho favor, todos los varones, tienen una respuesta muy positiva a esa pregunta. Cuando vienen alguna compañera investigadora, no, sí, se traba más, pero no quiero entrar en polémicas de género, así que mejor vamos por otras preguntas. Salvador, en relación a la ciencia, ¿tú crees en la ciencia? Sí, Sí. ¿Por qué? sí, porque, te digo, cuando son cosas que ahora las entiendo, pero lo veía desde chico. O sea, por Ajá, ejemplo, si alguien conociera la sierra, si esto, la mina, porque yo en medio crecí, sí, todos los equipos que había, que hacían para decir, bueno, ¿cómo es posible que de 10 toneladas si tú lo ves, tú dices es tierra, ¿no? Las rocas. ¿Cómo es posible que de ahí saquen oro? Y todo es un proceso, ¿no? Que con el tiempo lo vas entendiendo, que el proceso de flotación, de amalgamación, cianuración, inclusive, dependiendo que, para obtener un metal, y ese metal a su vez lo puedes ver ahora reflejado en anillos, en cadenas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí en esa época yo no sabía que eso era ciencia de una manera, pero y después comprendí, dije, mira, todo eso aplicado en un lugar tan remoto. Entonces, pues, dices, ¿cómo es que llegó ahí? No, simplemente la pregunta es, ¿cómo llegaron unos molinos enormes de más de 20 metros de altura, sí. en granes, o sea, equipo muy grande? Tú dices, ¿cómo llegó cuando no había ni carreteras? Es la pregunta que a la fecha, pues, no hay una certeza. ¿Cómo llegó ahí? Unos dicen que a lo mejor fueron moldeados, fueron colados, ahí mismo, fundidos, Fundidos. ahí mismo. Pero aún así, necesitas mucha energía, cosas que todavía no se aclaran, ¿no? Después de más de 250 años de existencia de esta empresa. Sí, sí, efectivamente, muchas de esas minas realmente fueron iniciadas por extranjeros. Si mal no Sí, recuerdo, ingleses, la mayoría. ingleses y alemanes. Salvador, ¿qué imagen crees que la sociedad tenga de la ciencia y de los científicos? ¿Cómo nos ve la sociedad? Mira, yo creo que el científico tiene un lugar importante. O sea, yo creo, de lo que yo he platicado con sectores de diferentes formaciones, lo ven bien, o sea, reconocen a una persona que se dedica a la ciencia, con una persona, pues, ¿qué es eso? Que es estudioso, que está resolviendo alguna problemática. Pero también es cierto que hay un grupo de personas de la sociedad que quizá, con cierta razón, piensen que no se cumple con la función. Es decir, como dijeron, ok, te dedica a hacer ciencia, pero ¿para qué? ¿Para Ok. qué? Entonces ahí como que hay esa duda cuando no ven reflejado lo que hacen las instituciones en la resolución o en las propuestas de alternativas
para solucionar problemas. Pero en general, la sociedad siento que ve bien a los investigadores. ¿Crees que exista todavía este divorcio entre la ciencia y la sociedad o los sectores Sí, productivos? sí. De hecho, si bien es cierto que hay sectores, por ejemplo, el área de la informática, la computación, la electrónica, Sí. que ellos se han desarrollado enormemente, pero sí se ve el reflejo Ah, ok. directamente en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, las cámaras, los celulares, eso ahí se ve, pero hay otras áreas como que el resultado no se ve tan tangible Sí. y otros que, aunque exista, no lo ven, ¿no? Por ejemplo, el caso de la geofísica. Tú dices, bueno, ¿en qué me beneficia a mí la geofísica? ¿En qué me beneficia tener centros de investigación como la UNAM, CICES, el Politécnico, que hacen geofísica? Y aunque, bueno, pues el resultado es que toda esa tecnología que se genera la ciencia, la aplican para poder obtener, para descubrir recursos naturales que te van a beneficiar a ti. Descubrir petróleo, geotermia, carbón, agua, y esos recursos ya te permiten tener un satisfactor para que tú vivas, digamos, bien. Oye, últimamente se ha usado mucho el término o el concepto de compromiso social de la ciencia. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo estoy de acuerdo, porque finalmente es eso, que todo lo que se gasta, todo el dinero que se ejerce en las instituciones, sobre todo las públicas, creo que estamos obligados a, pues, a llevar parte, es decir, asumir los problemas, ver los Sí, problemas que hay en la sociedad y de ahí proponer alguna solución. Llámese en el término de agronomía, en el término de secado de materiales, en el que tú quieras. ok. Creo que hay muchos problemas y que sí, hay que llevar esos resultados que se apliquen, porque si no, pues con lo que hemos platicado muchas veces, tener un documento guardado en un cajón, un artículo, sí, es parte de tu Satisfacción personal. satisfacción, es parte de tus funciones, pero creo que estamos todavía dejando de atender la parte social y qué bueno que ahora se esté dando mucho énfasis en esa parte, en ese sector. Eh, Salvador, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en este ámbito de la ciencia? Pues para el caso particular donde he trabajado el tema del agua desde hace 30 años, el haber logrado conceptualizar y tener todos los elementos de cómo funciona el agua subterránea, lo que le llamamos el acuífero, en Ah, los ok. valles centrales de Oaxaca donde estamos. O sea, sí sabía, sí había información, no digo que no, sí había información, pero había que integrarla, hacer un modelo que le llamamos, no quiero entrar en detalles, digamos, matemáticos en ese sentido, pero el poder comprender cómo se mueve el agua en el subsuelo, en qué lugares es donde puede haber mayor cantidad para poder en su momento aprovecharla. Yo creo que esa aportación que hemos hecho como institución y yo de manera personal ha permitido que otras instancias del mismo gobierno de Oaxaca puedan ya usar parte de esa información como un insumo para la planeación y administración del recurso. Es algo bien importante. Yo conocí buena parte de los resultados de este trabajo y es bien interesante, Salvador, ver cómo en los valles centrales, yo recuerdo algunas imágenes, algunos diagramas tuyos, de dónde está acumulada el agua, en qué zona se mueve y en qué zona se acumula también la contaminación, porque también tenemos bastante contaminación. Eso debe servir como un criterio para saber dónde perforar o no perforar para obtener agua, supongo. Sí, así es. Sí, finalmente cuando llegas a tener ya información, estudios ya, digamos, parcialmente concluidos y que ya te permitan tomar una decisión para beneficiar a la comunidad, eso es bueno. Dices, mira, este acuífero es vulnerable, quiere decir que se contamina muy fácil y desafortunadamente está pasando con el río Atoyac que atraviesa una buena parte, de hecho todos los valles centrales, empezando desde Cedas, Teriselahuaca hasta la zona esta de Ayoquesco. Entonces hay zonas donde ya no es posible aprovechar esa agua, pues está contaminada. Y un acuífero que está contaminado prácticamente está perdido. Ok. Es muy caro la remediación, pero también por otro lado te permite conocer en dónde hay que aportarle agua al subsuelo
Es decir, porque muchos pensamos nomás en sacar el agua. Yo les digo, son como unos popotes. Metemos un pozo, un popote. Ves un popote y sacas, pero nadie está pensando, o muy pocos, en recargar. Bueno, no que sean muy pocos, sino que no es suficiente. Sobre Ya, todo las comunidades sí están pensando en la recarga, afortunadamente. Sobre todo las de la parte del sur, de los valles centrales. La zona de Ocotlán, Cimatlán, parte de Sachila, ellos sí. Aunque lo ideal sería que empezaran desde aguas desde arriba, empezando la zona, todo lo que es la zona de Telislahuaca, Valle de Etla, la zona incluso de Tlacolula, que cambian las condiciones y las características, pero no hay otra. Se tiene que pensar también en eso. Si no, al rato el desequilibrio puede ser de tal manera que cuando sacas más de lo que entra, es lo que es el estrés, la sobreexplotación, aunado al cambio climático, sequías extremas, etcétera. Eso es lo que le llaman de manera coloquial el estrés hídrico. sí, deben entender los amigos, o les explicamos que cuando nos referimos a los valles centrales de Oaxaca, realmente no es que sea una cuenca cerrada, pero todos los valles centrales de Oaxaca, y seguramente sucede en muchos lugares, es una cuenca que abastece a la población más grande del estado, y todos estamos sobre esta misma cuenca. Salvador, tú prácticamente me has contestado esta pregunta que te voy a hacer a continuación, pero mm, me gustaría que me explicaras un poco más sobre la importancia de eso. ¿Por qué debemos estudiar el agua? Pues, En este caso, los acuíferos. pues mire, aquí es interesante, del total del agua que hay en nuestra Tierra, que también se le llama el planeta azul, el 1% del agua o menos del 1% del agua es agua dulce. ¿Sí? Es Ok, decir, a ver, en general, 70% aproximadamente es agua salada que está en los mares. sí. Otro 20% de agua, o 25% está en los Los casquetes polos, polares. ajá, Hay otro poco de agua que circula como lluvia en los ríos, lagos, y solo el 1% máximo está en el subsuelo, que es el agua que está, vamos a decirlo así, más protegida, que está menos contaminada, aunque hay lugares donde ya está contaminada. Entonces, el poder, el estudiar el agua es eso, para saber dónde está y que la humanidad, los humanos, la sociedad la aproveche. Y por otro lado, estar conscientes de que a veces decimos de manera coloquial, el agua es vida, pero a veces no tenemos la conciencia para realmente cuidarla, protegerla, sino que a veces lo usamos de una manera desmedida. En cierto modo, aunque seamos el planeta azul, entonces somos, en términos de agua para el consumo humano, somos un planeta relativamente seco. Desde ese punto de vista, viéndolo por ahí sí, es decir, sí hay agua, pero no está disponible en calidad ni en cantidad para satisfacer las necesidades de toda Del humano. la humanidad. Salvador, tú has trabajado con muchas comunidades, eres de las personas del centro que más servicio externo, proyectos vinculados has tenido precisamente en estudios de este tipo. ¿Se puede combinar el hacer ciencia con tener este tipo de trabajos, digamos, más de carácter social, mucho más aplicados? ¿Se puede combinar esas dos cosas? Sí, de hecho sí, porque digamos, la parte básica, la parte teórica, esa la puedes seguir haciendo y se debe de hacer previo a que vayas a campo. Debes de probar tus metodologías, tus algoritmos, todo lo que implica el que tú puedas llegar a una comunidad y de una manera práctica, digamos, tú puedas tomar datos. Es decir, el dato por sí solo es lo de menos. Lo que importa aquí es que tú proceses e interpretes esos datos del subsuelo, que los conviertas en una información que a la gente le pueda servir y que tú al final puedas dar una propuesta de qué es lo que esperas que hay abajo. Obviamente esto tiene que ver y tienes que tener todo el background, toda la información de geología, de química, de física, etcétera, para que puedas conocer eso. Yo les digo a la gente, mire, vamos a suponer, y valga la comparación, digo, la Tierra, véanlo, vamos a suponer que fuera un humano. Al humano, ¿qué hacen cuando tiene un problema de una enfermedad? Pues primero le hacen un chequeo general.
Luego que a lo mejor una radiografía, una tomografía, y lo mismo se puede hacer en subsuelo. Se puede hacer también tomografía para conocer las características que hay abajo. A lo mejor de una zona de contaminación, una zona de existencia de vestigios arqueológicos, y eso se puede hacer. Entonces ahí es donde entra la parte teórica con la práctica, pero sí es posible obviamente y se debe de combinar para que puedas tú realmente dar pues una propuesta de solución. Eh, Salvador, tú tienes y has contabilizado cuánta gente tiene agua por los estudios que les has hecho, que les hemos hecho en el CIDIR. Pues ese dato así preciso no, pero yo hace poco que hice una revisión y un pequeño sistema para ver cuántos estudios he hecho. Tengo más de 600 estudios realizados. O sea, son 600 posibilidades de que la gente tenga acceso a agua. Sí, claro, también es cierto, también debo de conocer, que a veces el pozo no es la mejor alternativa para que puedas disponer de agua. Es decir, Ok, hay lugares con que hagas estudios, claro, que con los estudios se corrobora, no hay posibilidades de que haya agua. Entonces también son de las cosas que a veces te queda ese sentimiento como, digamos, vamos a decirlo así, como de que queda hasta de ver algo, ¿no? Como ajá. de insatisfacción o hasta tristeza, decir, bueno, pues la gente está interesada, pero aquí no hay agua. Entonces tienes que dar otras alternativas. ¿Y cuáles son esas? Pues cuando es una zona extremadamente complicada y seca, pues si llueve, captar el agua de lluvia, lo cual está haciendo, por cierto, aquí muy cerca en San Pedro y Islahuaca, u otras opciones, ¿no? Entrar el agua de más lejos. O sea, pero sí es cierto, hay zonas donde, aunque perfores, no va a haber nada. Yo recuerdo de algún estudio que se hizo aquí cerca del CIDIR, yo supongo que es en las faldas de Monte Albán, donde el dictamen era que había muy poca agua. Y recuerdo que tú me decías que aún así la gente estaba interesada a que aunque fuera poca agua, se perforara. No sé si lo recuerdas. Sí, esta zona perfectamente, las faldas, todos los alrededores de la zona arqueológica de Monte Albán, sí son rocas que por sus características van a almacenar poca agua. Esta agua está en fracturas. Entonces, al extraerla, son cantidades que no pasan de 1 litro por segundo. Entonces, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, un humano necesita en promedio para todas sus necesidades al día 100 litros de agua por día, imagínate, el tener 1 litro por segundo, si estuviera un pozo extrayendo agua las 24 horas, serían 86.400 litros, que tú dices mucho, pero si lo repartes entre la Entre gente, todo una... sí, digo, y además es imposible que un equipo esté prendido 24 horas, porque siempre hay un abatimiento, el agua obviamente disminuye, entonces son cantidades que en términos prácticos alcanza para muy poca gente. Sí, es algo que sabemos. La verdad sí insistí en esta pregunta porque la verdad es, no nos damos, creo, lo suficientemente, me confunden las palabras, pero no nos percatamos de lo grave que puede ser el problema del agua, no solo en Oaxaca, que es donde trabajamos más, ¿no? Pero en todo el mundo el problema del agua se está volviendo extremadamente crítico. Sí, definitivamente. Lo que pasa que, mira, aquí lo que se necesita, que tampoco es algo nuevo, no se descubre el hilo negro, es la parte de la concientización, la educación ambiental en términos del uso del agua. A veces, por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de lluvias, vemos unas cantidades impresionantes de agua que cae y al final lo que no queremos es que el agua entre en nuestras casas, lo cual, pues obvio, pero la causamos. Entonces, está demostrado que del 100% del agua que cae, al menos aquí en esta zona de la cuenca donde estamos, de los valles centrales de Oaxaca, el 80% de entradas Se acaba va a de ir. llover y se va rumbo al Océano Pacífico. Parte de esa agua se aprovecha para cultivos y muy poca agua se infiltra al subsuelo para que recargue, es decir, para que vuelva a abastecer de agua al acuífero de donde después la vamos a sacar. Pero esto se ha ido disminuyendo debido a que hemos encementado muchas zonas.
por fraccionamientos, por carreteras, por casas, etcétera. Entonces cada vez hay menos áreas para que el agua se infiltre. Entonces, al ritmo que vamos, efectivamente, puede haber un problema de desabasto en pocos años. Nosotros hicimos una predicción hace 20 años de que dentro de 15 años iba a haber un problema grave, y que ya lo estamos viendo ahorita. Entonces son cuestiones que sí ya se están viendo desgraciadamente y se pueden agudizar si no se toman las medidas necesarias. Ok. Vamos a cambiar un poco de tema. Ese creo, nos quedamos sí con esa reflexión, pero es un tema por demás importante. Fíjate que hay algunas preguntas que nosotros no sabíamos dónde colocarlas en el guión del cuestionario, pero entonces las dejamos como pregunta sorpresa. Tienes que escogerla y me la das y yo no sabíamos en qué secciones iban. La pregunta es, ¿por qué deberíamos creer en la gente de ciencia y en los académicos? Porque primero es porque la ciencia está en todos lados, es parte de nuestras vidas. Simplemente en la ropa que traemos, en los lentes que tú traes ahora, en el reloj, en lo que estamos grabando ahorita, eso es ciencia. O sea, alguien tuvo que haber estudiado, haber hecho experimentos y llevado a la práctica, y esa tecnología ya llega a nuestro entorno. Entonces, es por eso que sí debemos de, simplemente ahorita el problema que hay del virus, del COVID-19. Entonces, hay gente que está trabajando. Ya vimos que ahí, así habiendo a nivel mundial centros de investigación, pues todavía no se tiene totalmente comprendido la enfermedad. Entonces, por eso hay que querer en la ciencia. en la ciencia. Pero en la gente de ciencia. Sí, digo, obviamente quien hace ciencia, pues es la gente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa gente o los que decimos que hacemos ciencia, pues creo que también debe ser como una forma de vida, ¿no? De hecho, desde tu comportamiento, tu forma de ser, trato a la gente, o sea, tu responsabilidad social, familiar, en tu entorno. Creo que eso es lo que hay que considerar. Alguien comentaba en alguna de las entrevistas anteriores, y con esto quisiera cerrar esta parte de ciencia, decía que la ciencia estaba un poco ciclada, que estamos como haciendo estudios un poquito repetitivos, tomando datos sobre los mismos temas. ¿Tú crees en esto? Pues pudiera ser, yo digo, cuando no hay una coordinación entre instituciones, incluso entre los mismos investigadores, Sí, de un área. y peor aún, entre los de la misma institución, pues es posible que eso suceda, ¿no? Que estamos tomando información de la misma zona. Puede ser que el enfoque sea diferente, pero a lo mejor yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es conocer lo que hacemos, conocer y trabajar de manera colaborativa, de manera conjunta. Porque también es cierto, a veces sucede que no trabajamos de esa manera y estamos repitiendo los estudios para la misma zona. Sí. Digo que en teoría deberían salir los mismos, ¿no? Lo peor fuera que no saliera lo mismo. Pero creo que sí, desafortunadamente eso pasa, a veces hay celos entre colegas, entre instituciones, y pasa que no sabemos cuando alguien hace lo mismo que hicimos nosotros. ¿O al revés? Sí, pues es que como todas las actividades humanas, ¿no? Somos un mundo, cada cerebro es un mundo, ¿no? Y somos variadísimos, ¿no? Sí, somos complejos. Somos complejos además. Salvador, tenemos un rally de respuestas rápidas. La primera palabra que se te venga a la mente, ¿va? ¿Cuál es tu libro favorito? El Evangelio según Jesucristo. Ok. ¿Tu serie o película favorita? Oh, hay una de Nat Geo sobre la naturaleza. Nat Geo. Es la ¿la un última? canal, pero no es sobre cuestiones de fauna, Ok. me gusta, no sé por qué me gusta ver de animales. Todos los niños que estamos aquí al CD la vemos, yo creo. ¿Cuál es tu deporte favorito? Béisbol, Béisbol, ok. ¿Música preferida? romántica, ¿América o Pumas? Pumas,
¿Qué no has hecho? Ir a Europa. ¿Tu comida favorita? Las guías. Guías de calabaza. Guías de calabaza. Guías de calabaza. ¿Tu hobby? Dormir. ¿Mascotas? Perros. ¿Mientes? A veces. ¿Por qué aceptaste esta entrevista? Porque me gustaría que alguien le pueda interesar el introducirse a este mundo de, no digamos tanto de la ciencia como tal, Ok. pero sí como que de un área, una oportunidad que pudieran tener en sus vidas para poder estudiarla, ¿por qué no? Es decir, salir adelante y que puedan beneficiar a alguien. O sea, eso es una área muy bonita, en verdad. Si alguien, obviamente, alguien a favor de salud dice, pues yo prefiero salud, y está bien, pero simplemente que tengan como una opción que pudiera interesarse en estas ramas que de hecho se requieren para el país. Bueno, y luego son áreas que tienen poca difusión, o sea, un muchacho le preguntas y hay contadores, hay médicos, o sea, son áreas muy comunes, vamos a decir, pero estas áreas como la geología, la geofísica y otras áreas son poco conocidas, poco populares, digamos. Sí, ¿no? Y además es también porque, al menos en la geofísica en particular, la formación que llevas es dura, o sea, no quiere decir que es imposible, pero llevas, por ejemplo, mucha matemática, mucha física, mucha programación, que es la base, y no es difícil. Digo, es otro asunto también el Sí. asunto de educación, ¿no? Que a veces desde chiquitos nos enseñan a que la matemática es complicada y no es cierto. Entonces, pero eso digo que suena, y por lo mismo también, siendo que a veces la gente, los estudiantes, prefieren otras disciplinas. Ok. Ahora, en los últimos años, afortunadamente, ha aumentado la matrícula, sobre todo de mujeres que estudian geofísica. Por ejemplo, a mí me tocó tener un grupo de 17 personas al año. Sí, había una generación por año. Éramos 16 hombres y una mujer. Actualmente, los grupos de geofísica de la ESIA, del Politécnico, son a lo mejor como de 35 y está equilibrado. Más o menos es la mitad hombres y la mitad mujeres, lo cual es muy bueno. Sí, sí, definitivamente sí. ¿Crees que hay alguna pregunta que me haya faltado hacerte? Pues hay muchas, ¿no? Pero Esas no se pueden decir. no, yo creo que de manera general me parece bien, ¿no? La semblanza. Salvador, si tú tuvieras que dictar tu epitafio, ¿qué dirías? ¿Qué debería decir ahí tu epitafio? No me olviden y si algo mal hice, les pido una disculpa. Bien. ¿Un último mensaje en esta entrevista? Pues agradecerte a ti, Manuel, por esta iniciativa. La verdad que es algo importante la divulgación, la difusión de lo que hacemos, lo que hacen los que decimos que somos científicos, investigadores, y que eso pueda llegar a los niños, a los jóvenes que van a tomar una decisión, a lo mejor algunos días muy pronto, y que pueda permitirles tener una alternativa de qué es lo que hacemos, y ustedes pueden ver hacia dónde les gustaría inclinarse. Ok. Salvador, ¿dónde te puede localizar la gente? Pues físicamente estamos en el CIDIR Unidad de Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional y pues mi correo electrónico sjimenez@ipn.mx. Como saben, van a salir anotados estos datos. En la página del CIDIR está el currículum del doctor, su correo electrónico también. No sé si manejes redes sociales, seguramente. Sí, igual tenemos en... Ahí aparecerán todos los datos. Salvador, la verdad, a pesar de que convivimos mucho tiempo en el centro, pasamos la mayor parte de nuestras vidas en el CIDIR, la verdad, a veces poco tiempo tenemos de platicar entre nosotros. Y me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros hoy, además de que es el jefe, ¿eh? No, pues a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos. A Erika Lorena, muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en otro coincidir. Hasta luego, Hasta Salvador. luego, Manuel.